Vamos ahora a continuar con el segundo tema, que es la relación entre el aceite de oliva virgen extra y la salud, la cual va a estar a cargo del doctor José Juan Gaforio. El doctor José Juan Gaforio es doctor en medicina e investigador catedrático sobre inmunología en la Universidad Jaén de España, investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III en Madrid. Su línea de investigación se centra en la nutrición y prevención de enfermedades crónicas, en especial interés en el estudio de las propiedades saludables de los aceites de oliva virgen. Vamos a pedirle al doctor Gaforio que encienda su cámara y que pueda iniciar su presentación. Bueno, buenos días para ustedes ahí en Perú, buenas tardes para Noé aquí en España, en Sevilla. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la invitación que me cursó la Asociación ProOlivo de procesadores y exportadores de aceituna y aceite de oliva de Perú para impartir esta conferencia. Y especialmente quiero pues agradecérselo al ingeniero Germán Baumann, a Úrsula y a Lourdes, que fue la persona que contactó conmigo para ello. Por tanto, a todos ustedes muy agradecido, y para mí es un placer y un honor estar aquí impartiendo esta conferencia. Siempre me hubiese gustado más hacerla viéndonos las caras, porque esto de hablarle a una pantalla todavía, se pierde uno el feeling con la gente que está escuchando, pero bueno, los motivos que nos obligan a todos a hacer este tipo de conferencia online, pues hace que nos tengamos que amoldar a las circunstancias que tenemos actualmente. Una vez hecha esta, decir mi agradecimiento, voy a compartir la pantalla para pasar a la exposición. Bueno, espero que se vea bien así. Bien, la salud es un bien preciado en cualquier tiempo, pero más si cabe en estos tiempos que estamos viviendo de COVID-19. Hoy les voy a hablar de salud, de nutrición y más específicamente de la grasa entre las que se encuentran los aceites de oliva vírgenes y virgen extra, que son un auténtico zumo de la aceituna. Cuando estuve hablando con Lourdes, le pregunté cuál era el perfil de personas que iban a escuchar la intervención y un poco el interés que tenían estas personas. Y ella me comentó que iba a haber bastantes personas, bastantes nutricionistas, y que había una cierta desinformación sobre los aceites de oliva de cualquier categoría en su país. Y quiero decir que esto no es solamente en Perú, sino que en muchos países. Y un poco en eso es lo que he centrado la charla de hoy. Bien, gran parte de los problemas de salud que tenemos actualmente proceden de seguir dietas poco saludables. Y esto es a nivel global, ya pasa en todos los países. Yo creo que el reto de salud pública que tenemos ahora mismo en todos los países, que hay que urgentemente abordar, es el problema del sobrepeso y la obesidad. Las dietas que se consumen actualmente son bastante pobres en cuanto a sus características saludables. Y si a eso también le añadimos que no se hace mucha actividad física, sobre todo este es un problema que a mí me preocupa mucho en las personas más jóvenes, en los niños y en los adolescentes, que se tiran muchísimo tiempo sentados, que ya no juegan en las calles, que juegan con los ordenadores, y eso unido a las dietas que actualmente llevan, pues hace que tengamos unos números realmente preocupantes en todo el mundo. España antes no teníamos problemas de este tipo, pero últimamente la verdad es que las estadísticas son muy, muy, muy preocupantes. Bien, lo que estamos viviendo son unos cambios de muchos tipos, ¿no? Pero sobre todo cambios en la alimentación. Hemos pasado de comprar alimentos naturales. Antes, cuando uno iba a hacer la compra, pues veía a la gente que en la bolsa llevaban lechuga, llevaban calabaza, veías comida. Ahora lo que se ve son botes, son recipientes donde supuestamente allí hay alguna comida, supuestamente, ¿no?
Y estas comidas son casi todas, o mucha, gran parte de ellas son alimentos procesados, muchas de ellas que tienen grasas que no son en absoluto grasas saludables. Bien, para comenzar con algunos datos concretos, quería resaltar la importancia de la nutrición en la salud de la población con estos datos que les pongo aquí. Según consta en este artículo que se publicó en el año 2019 y publicado en la revista The Lancet, las dietas deficientes son la primera causa de muerte, por encima del tabaquismo o de la hipertensión. Y esto puede llamar la atención a ciertas personas, ¿no? En concreto, son responsables de casi 11 millones de muertes, entre ellas, 9,5 millones aproximadamente tienen su origen en enfermedades cardiovasculares, algo más de 900.000 casos se deben a cáncer y, por último, unos 338.000 casos aproximadamente se deben a diabetes. Como he comentado anteriormente, Lourdes me dijo que había un problema de mitos, de confusiones sobre el aceite de oliva, y en eso es lo que voy a centrar, como digo, gran parte de la exposición. Comenzamos con ello entonces, y quería mostrarles un caso real que me ocurrió en el máster, uno de los másteres que impartimos en la Universidad de Jaén. Un año, hace ya, pues no sé, sería hace 8 años, 7 años, no recuerdo muy bien, una alumna de máster, precisamente de nacionalidad peruana, me comentó el primer día que le di la charla, me comentó lo que ustedes ven ahí en la pantalla, ¿no? Me dijo, en mi país se dice que no se deben utilizar aceites de oliva para freír, pues producen cáncer. Claro, yo le dije que me lo repitiese porque dije, a veces que no lo he entendido bien lo que me acaba de decir y efectivamente fue tal cual, ¿no? Eso hace ver, pues que todavía hace falta mucha información, hace falta transmitir mucha información, ser muy insistente, muy machacón, para transmitir todas las condiciones favorables que tiene este alimento, porque este es un ejemplo que a mí me ocurrió, pero podía contar miles de ejemplos de este calibre. Y no solamente digo en Perú, en España también hay gran desconocimiento. Bien, todo comienza aquí, en la aceituna. En Andalucía está la denominación que le damos, en otros sitios se denomina oliva, pero para nosotros la oliva es el árbol. Y de la aceituna, que es un fruto, que eso también hay algunas personas que no lo conocen, se obtiene este zumo oleoso, algo que es absolutamente diferente al resto de grasas comestibles. Y esto sí lo quiero recalcar. Lo iré diciendo a lo largo de la exposición. Los aceites de oliva, vírgenes, virgen extra, etcétera, son grasas, es una grasa comestible. Y lo que uno no debe de entender es que no todas las grasas son iguales, por muchos motivos, y eso es lo que voy a intentar transmitir aquí. Una de las diferencias de este maravilloso alimento, de los aceites de oliva vírgenes, es que precisamente procede de un fruto, lo que no es lo habitual en el resto de grasas comestibles. Bien, pues empecemos con algunas de las confusiones que yo he escuchado en muchas personas. Algunos dicen que todos los aceites que tienen como origen la aceituna tienen la misma composición, creen que todos son igual, ¿no? No entienden muy bien esto de las categorías, no saben diferenciar bien entre aceite de oliva virgen extra, virgen, aceite de oliva, y creen que todo es igual, todo tiene la misma composición. Esto evidentemente no es cierto, voy a intentar demostrarlo, las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Y para ello voy a hacer una pequeña introducción de cuál es el proceso de producción que yo creo que puede ayudar a entenderlo, sobre todo a los neófitos, las personas que están involucradas en la elaboración de aceite de oliva, evidentemente esto lo tienen que saber muy, muy claramente, ¿no? Bien, como digo, las aceitunas son las que llegan al almazar, en la materia prima con la que trabajan, y de las aceitunas aproximadamente entre el 30 y el 35% se corresponde con lo que se denomina orujo, que es el hueso y los tejidos vegetales. Entre el 40 y el 50% correspondería al alpechín, que es el agua de vegetación, y el resto, es decir, entre el 18 y el 28% sería el aceite, es decir, el zumo de la aceituna, que es lo que tenemos que extraer.
Pues bien, el proceso tiene varios pasos, empieza con la limpieza y lavado, molienda, se forma una pasta que es batida y posteriormente centrifugado. Está el modo estándar, ¿no? De aquí se obtiene el aceite de oliva virgen y por otra parte se obtiene el alperujo o el alpechín más orujo, dependiendo de si son de 2 fases o de 3 fases, en el que en este último se añade agua en el proceso de batido. Por tanto, aquí, como ven, no interviene para nada ningún producto químico, hay que ser especialmente escrupuloso con las temperaturas para extraer el aceite de la mejor categoría. Y al final de todo esto obtenemos algo también... Doctor, no escuchamos su audio. Al final, una vez que se ha decantado y filtrado, obtenemos un aceite como el que vemos en la imagen. Esto es un aceite real, no es un producto químico, no es un jabón, porque hay algunos jabones que se pueden parecer a esto. Es un aceite de la provincia de Jaén, de la variedad Picual, de extracción temprana, y la verdad es que viendo solamente estos colores que tienen estos aceites, con esto ya uno disfruta una barbaridad, y después si uno lo huele y lo prueba, la verdad es que es una auténtica delicia probar estos alimentos. Bien, en España, bueno, en Europa hay un reglamento que regula distintas categorías, y esto es otra cosa que me comentó Lourdes, que hay, bueno, pues cierta confusión en saber diferenciar las categorías que hay. Hay 3 categorías que son aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y lampante. Todas ellas son el zumo de la aceituna obtenidas que se obtienen en la almazara, pero no todas tienen la misma calidad. La de mayor calidad es el aceite de oliva virgen extra, le sigue el aceite de oliva virgen y por último el aceite lampante, que no es comestible y que para que pueda consumirse tiene que ser refinado. Lo que se comercializa con el nombre de aceite de oliva es una mezcla entre aceite de oliva refinado con aceite de oliva virgen o virgen extra en el mejor de los casos. Entonces, esta es la normativa que está estipulada en la reglamentación europea. Bien, en cuanto a los aceites de oliva y aceites de orujo de oliva, en la obtención de ellos van a intervenir 3 industrias diferentes, que son la almazara, es la refinería y es la orujera. En la almazara, como he dicho antes, se van a obtener aceite de oliva virgen extra, vírgenes y aceite lampante. Este último, como hemos dicho anteriormente, iría a la refinería para ser refinado y, por último, se va a mezclar bien con aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva virgen para conseguir lo que se comercializa como aceite de oliva. En la orujera se obtiene el aceite de orujo de oliva crudo y este se refina dando lugar al aceite de orujo refinado, que mezclado con aceite de oliva virgen extra o virgen, pues va a dar lugar al aceite de orujo de oliva, que es el que se comercializa. Por tanto, este es el esquema general para aquellas personas que no conozcan muy bien todo este proceso y los distintos tipos de categorías y tipos de aceites de oliva y aceite de orujo, pues que lo tengan claro. Ya tengo que decir que no todos estos aceites son igual de saludables. Cada uno tiene sus características y, como ahora después iremos viendo, sus propiedades saludables. Bien, sobre la composición de los aceites de oliva vírgenes en general, y eso incluye a los vírgenes y vírgenes extras, me parece interesante hacer una pequeña aproximación. No tenemos mucho tiempo para profundizar en toda su extensión, pero sí quiero resaltar algunas características. La composición de los aceites de oliva vírgenes, la mayoría, evidentemente, es grasa, el 98% aproximadamente son triglicéridos, y el restante 2% serían los componentes minoritarios. Y lo que tengo que decir es que estos últimos van a desaparecer casi por completo en el proceso de refinado. Por tanto, aquí ya hay una diferencia. Viendo la composición ya podemos ver que hay una diferencia en cuanto a la composición entre los aceites de oliva vírgenes o los aceites de oliva que se han refinado, porque ya pierden la mayoría de estos compuestos minoritarios. ¿Y qué importancia tienen estos compuestos minoritarios? Bueno, pues tienen una importancia vital para la calidad de los aceites, pero también vital para la salud
de aquella persona que lo consume. Estos compuestos minoritarios son los responsables de las características organolépticas de los aceites de oliva vírgenes, son responsables del sabor, son responsables del olor e incluso también son responsables del color. Y lo que es más interesante aún es que estos son compuestos bioactivos que en los últimos años sabemos que son en gran medida los responsables de las propiedades saludables de los alimentos. Por tanto, aquellos aceites que saben bien, que huelen bien, tienen estos compuestos minoritarios y ya podemos saber que simplemente con eso aportan a nuestro organismo que son muy deseables y muy saludables. Bien, pasamos a otra confusión que existe, que es creer que son igual de saludables todos los aceites que tienen como origen la aceituna. Esto no es así. Si su composición no es la misma, entonces no tendrán los mismos efectos sobre nuestra salud, y lo acabamos de decir. A diferente composición, pues evidentemente las características saludables van a ser diferentes. Y seguro que a alguno ya se le ocurre, bueno, entonces los aceites de oliva virgen y virgen extra van a ser más saludables que un aceite refinado. Bueno, pues tengo que decir que sí, y a lo largo de la charla, aunque es poco tiempo, pero yo creo que puede ir quedando claro. Pero ya digo que la respuesta a esa pregunta es rotundamente sí. Bien, en esta tabla muestro la composición de ácidos grasos. Como se aprecia, hay una horquilla en cada uno de ellos. Predominante, como saben ustedes, el ácido oleico, que tiene una horquilla entre el 55 y el 83%. El ácido linoleico, que es omega 6, está entre el 3,5 y el 21%. Y por último, el ácido linolénico, omega 3, que es menor o igual al 1%. Lo que tengo que decir es que las distintas variedades de aceituna producen aceites con cantidades diferentes de ácidos grasos. Así que si decía antes que las distintas categorías tenían distintas acciones sobre nuestra salud, ahora también tengo que decir que puesto que las variedades de aceituna que van a dar lugar a aceites tienen una composición diferente también en ácidos grasos, pues también va a haber su diferencia en cuanto al efecto saludable. Ahora veremos también en cuanto a los componentes minoritarios, porque también hay variabilidad en este caso. Los componentes menores, bueno, pues están formados, hay cientos de ellos, hay una gran cantidad de estos componentes, de familias diferentes, y aquí he puesto, bueno, algunos importantes que les sonará, distintas familias: vitaminas, fitoesteroles, pigmentos, ácidos terpénicos, flavonoides, escualeno, compuestos fenólicos, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de ellos. Y ahora lo que tengo que decir es que la fracción fenólica, por ejemplo, no es igual en todos los aceites. Puede oscilar, bueno, aquí he puesto una media entre 50 y 1.200 miligramos por kilogramo, y el contenido fenólico de los aceites de oliva virgen extra van a depender fundamentalmente de tres factores, que son los más importantes. En primer lugar, la variedad de aceituna. En segundo lugar, el grado de maduración. Y en último lugar, el método de producción. Hay algunos otros factores también, pero estos son los fundamentales. Por tanto, estos tres factores, variedad de aceituna, va a implicar que el aceite que elaboremos de allí vaya a tener una composición, por ejemplo, en componentes fenólicos, y eso también va a actuar de forma diferente cada uno de ellos en nuestra salud. Y también no es igual si la extracción o la elaboración de los aceites de oliva vírgenes se hace con aceituna de recogida temprana o recogida tardía. Eso también va a tener su implicación en la presencia de compuestos fenólicos. Igual que el método de producción. Si el método de producción es el adecuado, pues en nuestro aceite van a aparecer una buena cantidad, una gran cantidad de estos compuestos, y si el método de producción no es muy afortunado, pues evidentemente eso va a disminuir. Aquí les pongo como ejemplo 4 variedades de aceitunas: la picual, la cornicabra, la hojiblanca y la arbequina, con sus respectivas cantidades medias de polifenoles que están puestos en parte por millón, expresados en parte por millón de ácido cafeico. Si se fijan en el primero y en el último, es decir, picual aquí arriba y arbequina aquí abajo, pues la diferencia entre arbequina y picual es bastante importante, de casi 4 veces más en cuanto a polifenoles tiene la variedad picual, aceite de la variedad picual, que la arbequina.
Eso se traduce, en primer lugar, por ejemplo, en que si uno compra un aceite de oliva virgen extra arbequina y otra botella de Epicual, hay que consumir primero la arbequina porque se oxidan antes, y se oxidan antes porque tienen menos polifenoles que actúan como antioxidantes. Y de la misma forma, como tienen menos antioxidantes, menos polifenoles, pues si uno ingiere aceite de la variedad Picual o de la variedad arbequina, el efecto en nuestra salud va a ser también diferente porque, como he dicho antes, la composición es diferente. Bien, otra de las confusiones que está bastante extendida es la que dice que si un aceite de oliva pica o amarga, esto significa que está en malas condiciones. Esto es muy, muy, muy frecuente. Muy frecuente fuera de España, incluso también en algunos sitios de España pasa. Aquí en Jaén yo también conozco gente que dice que no le gustan los aceites que pican y que amargan. Yo siempre digo que después de lo que voy a decir a continuación, si hay alguien en la sala que no le gusten los aceites que piquen y que amargan, es porque es sordo directamente o la línea de internet se le ha ido y no ha escuchado lo que digo. Entonces voy a profundizar en esto porque me parece que es algo importante, porque esto rotundamente no es cierto. Es decir, si el aceite que ustedes tienen pica y amarga, no significa que está en malas condiciones, significa todo lo contrario. Bien, entre las características organolépticas, es decir, entre los atributos positivos que tiene que tener un buen aceite de oliva virgen extra, está precisamente estas tres características, que son frutado, amargo y picante. Es decir, es deseable que tenga ese punto de amargor, es deseable que tenga ese punto de picante. Siempre estoy hablando que sean aceites equilibrados, es decir, que no sea excesivamente picante o excesivamente amargo. Un buen aceite de oliva virgen extra tiene que tener este equilibrio entre estas características. Por tanto, lo que sí quiero resaltar es que son atributos positivos, es decir, atributos deseables y que sin ellos difícilmente un aceite de oliva virgen puede ser catalogado con la categoría de virgen extra. Para profundizar más en este sentido. Y ahora me quiero centrar en dos compuestos fenólicos que están dentro de los aceites de oliva vírgenes, que son la oleoeuropeína y el oleocantal. ¿Y por qué elijo estos dos componentes? Pues lo van a entender muy rápido. La oleoeuropeína es el principal compuesto fenólico en la aceituna y es el responsable de que el aceite de oliva virgen extra tenga ese punto de amargor. Por tanto, si a ustedes le amargan un aceite, que está tomando un aceite de oliva virgen, que sepan que lo que está detectando su paladar es precisamente la presencia de la oleoeuropeína. Y con el oleocantal, bueno, pues este es el responsable del picor, tan característico sobre todo de algunos aceites de oliva virgen extra. Por ejemplo, aquellos de ustedes que hayan estado aquí en Jaén, en España, y hayan probado la variedad Picual, bueno, pues esta es una de las características importantes que tiene este aceite de esta variedad. Así que cuando le amargue, cuando le piquen el aceite, que sepan que están detectando la oleoeuropeína y el oleocantal en ese aceite. La pregunta consiguiente sería, bueno, ¿y estas sustancias, estas moléculas, qué efecto tienen? ¿Tienen algún efecto en nuestra salud? Porque ya nos ha dicho que tiene el efecto en cuanto a las características organolépticas, pero nos interesa ahora si tiene algún efecto en la salud. Bien, la oleoeuropeína, repito, es el que le confiere el amargor a los aceites de oliva, se le ha asociado con las siguientes características. Es antidiabético, antiarrítmico, espasmolítico, inmunoestimulante, cardioprotector, hipotensivo, antiinflamatorio, antioxidante, antitrombótico, disminuye el colesterol total, los triglicéridos y el colesterol LDL, y por último tiene también actividad antitumoral. Por tanto, cuando le amargue un aceite, acuérdense de que el amargor se debe a la oleoeuropeína y acuérdense de todas estas acciones que tiene. Así que yo creo que a partir de ahora van a ir buscando, creo yo, aceites que tengan ese puntito de amargor porque les va a transferir todas estas características. En cuanto al oleocantal, que le confiere ese punto de picor,
tiene las siguientes acciones. Es antiinflamatorio, antioxidante y antitumoral. Por tanto, cuando le pique el aceite, no lo considere que está en malas condiciones, todo lo contrario. Acuérdese que el picor está relacionado con la presencia del olor cantal y que el olor cantal tiene estas acciones tan beneficiosas para su salud. Así que a partir de ahora yo creo que si había alguna duda en este sentido, yo creo que habrá quedado absolutamente zanjada. Bien. Seguimos con los falsos mitos. Este también es un mito, es algo que se dice de forma bastante extensa, está muy extendido. Y aquel que dice que el aceite de oliva virgen extra engorda y que por eso, pues entonces casi que no hay que tomarlo, ¿no? O tomarlo con cuentagotas. Además, esto va también asociado a que durante un tiempo, y todavía se dice en muchos sitios, se dice que las dietas bajas en grasa son las más saludables. ¿Esto es cierto? Pues rotundamente no. No es cierto ninguna de las dos. Y alguien puede pensar, a ver, si el aceite de oliva virgen o virgen extra es una grasa, ¿cómo que no está relacionado con el aumento de peso? Bueno, pues se lo voy a demostrar a continuación, aunque parezca mentira, eso tiene una explicación científica. El tema de lo que quiero profundizar, porque hablando con nutricionistas, creo que lo que le han enseñado, en parte, algunas cosas ha quedado desfasado. El tema de la nutrición no es una cuestión de sumar kilocalorías. Cuando los nutricionistas hacen una dieta, empiezan a decir no sé cuántas grasas, tantas kilocalorías, no sé cuántas proteínas, hidratos de carbono. Eso no es así. Es así en parte, es decir, eso hay que tenerlo en consideración, pero no es una regla a ciencia cierta. Aunque un gramo de cualquier grasa tiene las mismas kilocalorías, el impacto sobre nuestra salud es muy diferente de unos a otros. Por tanto, no entienda la nutrición como si tuviesen una calculadora y lo único que estén haciendo es sumar kilocalorías, porque eso no es así y se lo voy a demostrar. Bien, se lo voy a demostrar precisamente con el tiempo que tengo, con pocos trabajos. Este es un artículo que acabamos de publicar, donde demostramos los efectos que tienen los aceites de oliva virgen extra precisamente en la microbiota intestinal, comparándolo con los resultados que producen otros aceites de uso bastante común, sobre los aceites, como son los aceites de girasol o el aceite de coco. El aceite de coco se ha puesto de moda sobre todo por los influencers. En YouTube hay muchos vídeos, en Internet por todos sitios, hay muchas personas famosas, entre comillas, que dicen que son buenísimos, y se ha puesto de moda. Y hay gente que cree que son muy saludables, pero bueno, hay que demostrar si eso es así o no es así, porque si no, bueno, pues nos están engañando. Como he visto antes por la exposición de Noé, bueno, pues gran parte de la exposición suya, la mayoría ha ido relacionada con bacterias. Bueno, pues este trabajo está también relacionado precisamente con esto, ¿no? Y repito, es un trabajo que acabamos de publicar en junio de este mismo año, es decir, que está recién salido. Y aquí le voy a poner un resumen de ello. Repito, hemos tratado, porque esto se ha hecho con modelos murinos, se ha hecho en ratones, y lo que hacíamos es administrarle dietas a los ratones, en la que hemos tenido que convencer a una empresa de Estados Unidos para que nos mandase las dietas, pero sin grasa ninguna, porque no lo ha hecho para nadie, lo ha hecho exclusivamente para nosotros. Y nosotros enriquecíamos esas dietas o solo con aceite de oliva virgen extra, o solo con aceite de girasol, o solo con aceite de coco. Y los resultados es que son bastante interesantes. Esta figura sería la figura resumen de los resultados que hemos encontrado. En primer lugar, el aceite de coco en la dieta produce una disbiosis, es decir, unos cambios en la microbiota intestinal del ratón, de tal forma que favorece un ambiente proinflamatorio, lo que incrementa el riesgo de cáncer colorectal. Lo que ven ustedes aquí son algunas bacterias, pero si van al artículo, que es una revista Open Access, Nutrients, se puede ver, hemos estudiado cientos de bacterias, es decir, estos son los que hemos seleccionado para el resumen, pero no son solamente estos los que hemos estudiado, son cientos de bacterias los que hemos estudiado.
Por otra parte, igual sucede que con el aceite de coco, aunque en distinto grado, cuando la grasa que se le administraba a los ratones era el aceite de girasol. También producía, igual que el aceite de coco, un cambio en la flora intestinal, en la microbiota intestinal, y estos cambios lo que está relacionado con un microambiente proinflamatorio, y este microambiente proinflamatorio va a favorecer precisamente la aparición de cáncer colorectal, porque en este trabajo lo que nosotros queríamos ver era eso, era correlacionar cambios en la microbiota intestinal y en relación a que pudiesen prevenir o pudiesen favorecer la aparición de cáncer colorectal, y eso está íntimamente relacionado con el que haya un proceso inflamatorio a nivel intestinal. Por el contrario, cuando se le administraba aceite de oliva vírgenes extra, también produce una disbiosis, pero en este caso favorece un ambiente todo lo contrario, antiinflamatorio, que sería un factor protector frente al cáncer colorectal. Todas las grasas, pero no tienen el mismo efecto, por tanto, todas las grasas tienen por gramo las mismas kilocalorías, como ustedes saben, pero como están aquí viendo fehacientemente, aunque tengan las mismas kilocalorías cada una de ellas, no van a tener el mismo efecto sobre algo tan importante como es la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal está relacionada con multitud de parámetros saludables. Así que no es solamente, como digo, sumar kilocalorías, sino que hay mucho más. Hay que profundizar mucho más en todo esto. Veamos, porque esto es importante para saber, la pregunta que estábamos respondiendo es, ¿el aceite de oliva virgen y virgen extra engorda, favorece el sobrepeso, la obesidad o no? Bien, pues lo que aquí tienen esta figura, lo que les quiero enseñar es dónde se regula la sensación de saciedad. La sensación de saciedad que es la responsable de que uno, bueno, pues ingiera mayor o menor cantidad de alimento, y eso, bueno, pues todos entendemos que está directamente relacionado con la ganancia o la pérdida de peso. Pues bien, la sensación de saciedad se regula precisamente en esta región de nuestro cerebro, en la región hipotalámica, que justo está apuntando la flecha. Si vemos el cerebro de adelante a atrás, pues sería justo en esta región de aquí, que se ve en rojito, ahí estaría la región hipotalámica que controla la sensación de saciedad tan importante, esta regulación como para que uno tenga un peso adecuado o tenga sobrepeso u obesidad. Bien, pues cuando ingerimos una comida, nuestro organismo va a producir, entre otros, estas dos sustancias que son la leptina y la insulina, que van a estimular a los centros neuronales de la saciedad que, como antes hemos visto, estaban en el hipotálamo. Y lo que provocan es una disminución de la ingesta y un aumento del gasto energético. Y todo ello lo que favorece es que tengamos un peso saludable. Lo que hemos comprobado es que es necesario que la comida aporte suficientes calorías para que este circuito funcione de forma correcta. Es decir, no vale comer solamente lechuguita como los grillos, porque si no estamos alterando todo nuestro metabolismo y este circuito no actúa de forma conveniente. Con esto lo que quiero decir, y después profundizar, es que los alimentos tienen que tener una carga calórica y entre ellos, pues evidentemente, las grasas tienen que jugar un papel importante, como ahora después veremos. Así que acuérdense de este circuito que es tan importante para regular la ingesta, para regular también, no se olviden, el gasto energético. Bien, por el contrario, si uno consume otro tipo de grasas no tan saludables, he puesto aquí, bueno, pues una figura que todos ustedes reconocerán, y está asociada con la comida rápida, la comida basura o fast food, que bueno, que tiene una cantidad de grasa importante y no precisamente de aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues si uno consume este tipo de alimentos con este tipo de grasas, ello va a provocar una activación de la microglía. Las microglías son células que están presentes en nuestro cerebro y que están acompañando a las neuronas. No son neuronas, son células que proceden del linaje de los monocitos y de los macrófagos. Pues bien, esta grasa, el consumo de esta grasa, va a activar a la microglía
Esto provoca un estrés en las neuronas que están adyacentes a estas células y esto provoca una inflamación del hipotálamo. Y esto puede resultar un poco extraño, porque dice, hombre, yo sabía que se me podía inflamar la rodilla, pero no sabía que se me podía inflamar el hipotálamo. Bueno, pues el hipotálamo se inflama no porque te caigas, pero se puede inflamar, de hecho se inflama porque uno tenga una alimentación incorrecta, poco saludable, y ahí juega un papel muy importante el tipo de grasas. ¿Qué sucede cuando hay una inflamación del hipotálamo? Pues lo que sucede es que cuando se genera la leptina y la insulina al comer, el hipotálamo es refractario, no responde, es insensible, esos centros neuronales que hay de la saciedad que hay en el hipotálamo no responden a la presencia de leptina e insulina, es decir, se corta el circuito este que anteriormente hemos visto. ¿Y esto qué conlleva? Pues esto conlleva que uno tenga ganas de seguir comiendo, esto conlleva que haya una disminución del gasto energético. Yo no sé, siempre pongo, cuando hablo de esto, siempre digo lo mismo, si uno va a un restaurante, bueno, le llaman restaurante, yo para mí es otro tipo de cosas, pero si uno va a un McDonald's, a un Burger King, una cosa como esta, ¿no? Y ve a personas, generalmente chicos jóvenes o chicas jóvenes, que están habituados a ir allí, y uno observa cómo comen, es que no comen de forma pausada, es que degluten, van comiendo una cosa detrás de otra, porque el circuito este lo tienen alterado y la verdad es que no dejan la necesidad de seguir comiendo es imperiosa. Y es porque hay una rotura de este circuito y ahí está interviniendo como digo, la inflamación hipotalámica, que poca gente conoce esto. Bien, ¿qué sucede? Entre otras cosas, no solamente esto, pero entre otras cosas, ¿qué sucede cuando tomamos aceite de oliva virgen o virgen extra o aceite de oliva? Con el ácido oleico que tiene el aceite de oliva, cuando lo ingerimos, se va a transformar en nuestro intestino en una sustancia que se denomina oleíletanolamida. Esta interactúa precisamente con los núcleos neuronales hipotalámicos, desencadenando la sensación de saciedad, lo que hace que nosotros disminuyamos la ingesta y permite que mantengamos un peso saludable. Yo creo que esto lo hemos sentido todos, ¿no? Cuando uno toma una buena dieta, cuando uno está comiendo una comida sana, la sensación esa de decir, oye, mira, he comido bien y ya estoy pleno, no necesito comer más, ¿no? Bueno, pues es porque funciona bien todo este circuito que estamos diciendo. El hipotálamo está en perfectas condiciones y funciona perfectamente. Cuando no, las grasas no son las adecuadas, este circuito se rompe y uno tiene continuamente ganas de comer. Y aquí juega un papel muy, muy importante las grasas. Y por tanto, lo que hay que seleccionar, como he dicho antes, repetiré después, hay que seleccionar una grasa que sea saludable. No hay que eliminarla de la dieta, hay que comer grasa, por muchos motivos. Y lo que hay que hacer no es quitarla, sino elegir aquella que sea más saludable. Y evidentemente, por lo que estamos viendo y por lo que voy a exponer a continuación, los aceites de oliva virgen y virgen extra son los mejores bajo ningún punto de vista. Más interesante aún, sobre todo para las mujeres que están embarazadas o que están amamantando a su hijo. Aquí casi es más importante todavía el tipo de grasa que tengan que consumir. Si estas mujeres en este estado ingieren dieta rica en grasas saturadas o grasas trans, volvemos otra vez a la figura típica de los fast food. Bueno, pues este tipo de dieta rica en grasas saturadas, trans, en las mujeres, van a producir una inflamación hipotalámica en su hijo, no solamente en ellas, sino en su hijo. Tanto si el niño o la niña ya han nacido, ya está amamantando la madre, como si el niño o la niña todavía están en el útero de la madre. Por tanto, no solamente la dieta en la mujer va a afectar a ella, sino que también si está embarazada o está amamantando, le va a afectar a su hijo o a su hija. Así que en esto es absolutamente prioritario que la mujer, casi más que el hombre, y sobre todo si está en estas condiciones, pues cuide mucho el tipo de grasa que esté consumiendo. Más efectos. No solamente produce una inflamación hipotalámica del niño, va a producir también cambios epigenéticos en ese niño.
y va a producir también alteraciones metabólicas y obesidad en ese niño. Y estos cambios epigenéticos, entre otros, pueden ser heredables, ¿eh? Así que si una madre no lo hace por ella misma, que piense en su bebé y que cuide mucho la alimentación, y dentro de la alimentación que cuide fundamentalmente el tipo de grasas que toma. Lo que hemos comprobado es que si este tipo de alimentación de grasas la cambiamos y introducimos en estas mujeres una dieta sana con aceites de oliva vírgenes extra, somos capaces de revertir todos estos procesos de inflamación hipotalámica, de cambio epigenético y de alteraciones metabólicas en el niño. Los cambios epigenéticos son muy interesantes, no son cambios estructurales como la mutación en el DNA, son cambios que están muy asociados a la alimentación y que son muy interesantes estudiarlos precisamente en este tipo de proyectos de investigación de intervención dietética, porque regulan bastantes características que son muy interesantes para la salud, evidentemente. Bien, para que vean que los aceites de oliva son un buen aliado para mantener el peso ideal, aquí les muestro un artículo, ¿eh? No es nuestro, ahora después le enseñaré uno que es nuestro, en el que lo deja bastante bien claro. El título ya es bastante evidente. La incidencia de la obesidad es menor en aquellas personas que consumen aceite de oliva. Un artículo, este sí es nuestro. Aquí hicimos una revisión sistemática y la conclusión de este resultado es que una dieta enriquecida con aceites de oliva pueden ser una importante estrategia de control ponderal en personas sin eventos cardiovasculares previos, es decir, en personas que no tengan ningún tipo de enfermedad cardiovascular de ningún tipo. Así que yo creo que con estos dos ejemplos hay bastantes más publicaciones. Queda bastante claro que los aceites de oliva, precisamente los aceites de oliva vírgenes y virgen extra, fundamentalmente ayudan a que tengamos un peso saludable. Aunque es una grasa, aunque el gramo tenga los kilocalorías que tiene, como cualquier otra grasa, pero por muchos motivos, bueno, pues el efecto que tiene al introducirse en nuestro organismo hace que regule la ingesta, regula el gasto calórico de nuestro organismo y hace que nuestro peso sea un peso sano. Bien, sigamos con los mitos y las confusiones. Hay quien dice que los aceites de oliva vírgenes extra dañan las arterias. Aunque parezca mentira, es cierto, hay gente que dice eso, que no se pueden tomar porque esto es malo. Lo asocian también al colesterol, a otras cosas, pero dicen que dañan las arterias. Bueno, veamos que tampoco esto es cierto, todo lo contrario. Además, justo acabamos de publicar este artículo que ven ustedes ahí, como ven la fecha del 10 de octubre del 2020, es decir, hace escasos días, y aquí lo que hemos hecho precisamente es ver si los aceites de oliva vírgenes y virgen extra, el consumo de este tipo de aceite, pues alteran o no alteran la salud de nuestras arterias. Y precisamente, como ven ustedes aquí en la parte de abajo, pues está claramente demostrado por este estudio que el consumo de aceite de oliva virgen y virgen extra lo que hacen es que previene de la enfermedad arterial periférica. Este es un artículo que, bueno, aquí en España ha levantado bastante revuelo, porque no solamente este es el resultado que se ha obtenido algo más, pero bueno, no voy a meterme en esto porque sería ya profundizar en otro tema y no tenemos mucho más tiempo. Lo que sí tengo que decirles es que este artículo está publicado en esta revista, que es una revista de Quartil 1, y que está en el ámbito del proyecto Predimed Plus, que no sé si seguro que algunos de ustedes lo han escuchado. Este proyecto es actualmente el mayor reto de investigación sobre nutrición que se ha realizado nunca en España y es uno de los más importantes a nivel mundial. En él se evalúa el efecto nutritiva con objetivos basada en el consumo de dieta mediterránea hipocalórica, promoción de actividad física y terapia conductual en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Evidentemente, se le administra al grupo control, se le da aceite de oliva virgen extra, se lo regalamos para asegurarnos que los pacientes se los toman y después le hacemos analíticas para ver que efectivamente se lo están tomando. En este estudio, bueno, pues hay 6.874 participantes,
que lo estamos estudiando desde el año 2013 y todavía seguimos estudiándolo. Han sido reclutados en 23 centros y hospitales de toda España y también participan en el proyecto 7 grupos de apoyo repartidos también por toda la geografía española. Por tanto, lo que quiero decir es que es un proyecto muy relevante a nivel internacional, con una carga, un peso estadístico muy importante, y el resultado que han visto ustedes anteriormente, bueno, pues de forma muy clara, bueno, pues hace vernos que el aceite de oliva virgen extra no daña la arteria, sino todo lo contrario. Bien, otro de los... seguimos con las confusiones. Hay quien pone en duda que las grasas deban formar parte de una dieta saludable, ¿no? Es absolutamente vital que en nuestra dieta haya grasa. Es vital. Es un componente esencial. Como he dicho antes, lo importante es consumir grasas saludables. Pues no todas, como estamos viendo, son iguales. Por tanto, seleccionen aquellas grasas que sean saludables y no añadan una grasa más. Es decir, lo que tienen que hacer es sustituirla. Quiten la grasa que no es saludable y consuman grasas saludables como son los aceites de oliva vírgenes extra o vírgenes. Así que rotundamente tiene que estar presente. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, hay una serie de vitaminas que son liposolubles. Si en la dieta no consumimos grasas, esas vitaminas no van a ser asimiladas por nuestro organismo. Vitaminas liposolubles son la A, la T, la K y la E, por ejemplo, que son vitaminas absolutamente vitales. Y hablando de la vitamina D, y antes se ha hecho algún comentario al COVID-19, se ha visto que efectivamente la vitamina D tiene mucho que ver con que los pacientes que tienen baja vitamina D en su organismo, pues tienen propensión a padecer la sintomatología grave de COVID-19. Así que en la dieta tiene que haber grasas, sí o sí. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud aconseja que el aporte calórico diario tiene que proceder un 55-75% de los hidratos de carbono, entre un 10 y un 15% de las proteínas y entre un 15 y 30% de las grasas. Así que es la misma Organización Mundial de la Salud la que aconseja que efectivamente, bueno, pues que las grasas tienen que estar ineludiblemente presentes en nuestras dietas. Otro falso mito. Hay quien asegura que el AOV aumenta el colesterol. Bueno, sí, yo creo que hay gran parte de la población que ya lo tienen más claro, pero no todo el mundo. Bueno, pues rotundamente el AOV, el aceite de oliva virgen extra, no aumenta el colesterol. En la aterosclerosis, que lo que hace que favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares, es característico que nos encontremos un aumento del colesterol total y un aumento también del colesterol LDL. Y lo que es más importante, una oxidación de la lipoproteína de baja densidad, es decir, de la LDL, que están causadas por los radicales libres. Esto es lo que nos encontramos fundamentalmente en personas que tienen aterosclerosis y que han desarrollado o van a desarrollar enfermedad cardiovascular. Pues bien, los aceites de oliva virgen extra, ricos en polifenoles, precisamente lo que hacen es que bajan, disminuyen la cantidad de colesterol LDL, el malo, y aumentan la cantidad de colesterol bueno, el HDL. Es decir, lo que están haciendo es precisamente protegernos frente a la aterosclerosis y, por tanto, protegernos también frente a la enfermedad cardiovascular. Más importante aún, los compuestos fenólicos de los aceites de oliva virgen extra tienen una actividad antioxidante que disminuye la oxidación del colesterol LDL, lo que le confiere un papel protector frente al desarrollo de placas de aterosclerosis. Así que aquí quiero resaltar la importancia de la presencia de estos compuestos minoritarios en los aceites de oliva vírgenes, porque va a conferir todos estos efectos para la salud cardiovascular. Por eso esto también es un dato importante a tener en cuenta, en el sentido que les decía que no todas las categorías de aceites de oliva, aceites que procedan de la aceituna, van a tener las mismas características saludables. Y esto hay que recalcarlo una y otra vez. Este fue el artículo principal del estudio Predimed Plus. Predimed. El estudio Predimed fue el anterior al que he comentado anteriormente, el Predimed Plus, que es el que estamos actualmente.
Este artículo se publicó en la revista The New England Journal of Medicine, que es la número 1, donde se publican los mejores resultados en ciencias biomédicas. Es complicadísimo poder publicar aquí algo. Este artículo se publicó en junio del 2018 y lo que viene a decir, la principal conclusión, dice que en este estudio de prevención primaria, en personas con alto riesgo cardiovascular, que ingieren una dieta mediterránea sin restricción energética y suplementada con aceite de oliva virgen extra, tienen una menor incidencia de eventos cardiovasculares que aquellos otros que seguían una dieta baja en grasas, observando una disminución de la incidencia de infarto de miocardio, infarto cerebral o muerte por cualquier causa cardiovascular de hasta un 30%, que es una auténtica barbaridad. Es evidente, pues, la efectividad en la prevención primaria de enfermedad cardiovascular que tiene la dieta mediterránea, donde la presencia de aceite de oliva virgen extra es absolutamente vital y en gran parte esta acción está provocada por la presencia de esta grasa. Este porcentaje del 30%, yo creo que no hay ningún fármaco que lo pueda superar. Bien, una duda frecuente es cuestionarse la forma más saludable de consumir aceite de oliva virgen extra. Esto también es bastante frecuente. Bien, las dos formas más normales de consumirlo es en crudo o en fritura. Bien, pues la forma más saludable de consumirlo, sin lugar a duda, es en crudo. Lo que tengo que decirle aquí es que, bueno, la fritura forma parte de nuestra cultura culinaria, pero que en absoluto hay que abusar de frituras. La fritura, para hacerla bien, hay que saber cómo hacerla, hay que saber que los aceites no se pueden tener en la freidora 8 meses o 9 meses, porque si no estamos produciendo un efecto en nuestra salud auténticamente devastador. La temperatura también, como vamos a ver ahora, es un aspecto importante a tener en cuenta para hacer una fritura adecuada. Por tanto, yo lo que les sugiero es que no abusen de las frituras y que si hacen fritura, bueno, pues que el aceite que sea utilizado en muy poca cantidad, perdón, muy pocas ocasiones repetidas, porque eso va en detrimento de la salud. Bien, entonces, dicho esto, alguien podría pensar que los aceites de oliva vírgenes o virgen extra no son adecuados para freír, que esto también es algo que es bastante frecuente. De hecho, he empezado esta exposición con lo que me sucedió con el comentario que me hizo aquella alumna de nacionalidad peruana en aquel máster, que decía que ella había oído en su país que no se podía freír con estos aceites porque eran carcinogénicos, ¿no? Una auténtica, bueno, pues, barbaridad. Es rotundamente falso esto. Esta apreciación es falso. Son perfectamente útiles para freír. Es más, son los de elección, por lo que voy a decir ahora. En cualquier fritura, y por eso esto yo creo que es importante para que tengan ustedes en cuenta qué aspectos tienen que cuidar en la fritura, en cualquier fritura hay reacciones térmicas, oxidativas e hidrolíticas. Aumentan los compuestos polares, se producen productos de degradación de ácido graso, triglicéridos oxidados y polimerizados, y aparecen productos resultados de la hidrólisis como triglicéridos y ácidos grasos libres. Lo malo de esto es que algunos de estos compuestos son potencialmente tóxicos y lo peor de todo es que además se absorben activamente por nuestro organismo, con lo cual hay que tener mucha precaución. Hay una mayor alteración termooxidativa en aquellos aceites que son bajos en compuestos fenólicos y altos en ácidos grasos poliinsaturados. Así que la composición de los aceites para la fritura es importante también por esto. Por ejemplo, el ácido linoleico se transforma durante el calentamiento de la fritura, se puede transformar en trans-2,4-decadienal, que es un producto, es una molécula tóxica e incluso mutagénica. Así que si en origen el aceite era bueno, puede ser que al hacer la fritura mal lo estemos convirtiendo en un producto que no sea en absoluto saludable, sino que nos afecte de forma negativa a nuestra salud. Por eso digo que hay que tener muy en cuenta todo esto. En la fritura hay un concepto básico
para tener en cuenta, para hacer una fritura adecuada, que es el punto de humeo, que es posible que algunos de ustedes lo conozcan y otros no, y por eso les voy a comentar un poco lo que es. El punto de humeo es la temperatura a la que el aceite empieza a humear. Bien, aquí hay mucha gente que cuando va a freír pone la sartén y espera que aquello empiece a echar humo por todos sitios. Bueno, está haciendo una barbaridad, ese es el punto de humeo, eso es una barbaridad, eso nunca hay que llegar a eso. Puesto que a esa temperatura, cuando empieza a humear, se acelera de forma extraordinaria el proceso de degradación del aceite, de cualquier aceite, de cualquiera, incluyendo los aceites de oliva vírgenes y vírgenes extra. Y se forman, como consecuencia de esta degradación, se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, la acroleína, que es un aldehído que está relacionado directamente con la aparición de aterosclerosis, entre otras cosas. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y acuérdense del punto de humeo. Este es un artículo en el que se expresa bastante bien, ya simplemente por el título, que la acroleína, pues incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular precisamente por estas alteraciones que le estoy comentando en el caso anterior. ¿Cuál sería la temperatura óptima entonces de fritura? Bueno, pues hay que tener en cuenta el punto de humeo para esto. ¿Cuál es el punto de humeo para los aceites de oliva? Bueno, depende de la categoría. Cada uno tiene un punto de humeo diferente, incluso de la variedad de aceituna. Pero de media, el punto de humeo de un aceite de oliva es 205 grados centígrados. Y como ejemplo, pongo el aceite de cánola, porque se ha dicho en muchos sitios, en muchos países, que el aceite de cánola era el de elección para la fritura y que el aceite de oliva no se podía producir porque tenía un punto de humeo muy bajo. Efectivamente, el aceite de cánola tiene un punto de humeo superior al aceite de oliva. El aceite de cánola tiene un punto de humeo de 235 grados centígrados. Pero esto no es suficiente para decir que el aceite de cánola es mejor que el aceite de oliva. ¿Por qué? Porque la pregunta que hay que hacerse es ¿cuál es la temperatura idónea de fritura? Y la temperatura idónea de fritura es menor de 180 grados, es decir, está muy por debajo del punto de humeo del aceite de oliva. Por tanto, tengan en cuenta esto del punto de humeo, no consuman muchos fritos porque no es muy adecuado y si hacen una fritura, pues tengan en consideración todo esto que les estoy diciendo. Para freír, por tanto, se recomienda utilizar aceite de olivas vírgenes altos en fenoles, por ejemplo, de la variedad picual, obtenidos con aceituna de bajo índice de maduración, por poseer una mayor estabilidad térmica y oxidativa, lo que permite que se produzca o que se puedan utilizar un mayor número de ciclos de fritura al retrasar el proceso de degradación propio del sobrecalentamiento reiterado. Bien, esto es lo óptimo. Después de ahí podemos ir bajando, pero esto sería lo óptimo. Seguimos. Hay quien cree que la OVE no se puede tomar a ciertas edades. Por ejemplo, hay gente que cree que a los niños no es una grasa muy adecuada y que también en personas mayores no es muy adecuada. ¿Se puede tomar a cualquier edad? Rotundamente sí, totalmente sí, a cualquier edad. Yo a mis dos hijos, desde que eran pequeños, en cuanto que empezaban a tomar ya alimentos, en principio pasado por la Thermomix, en forma de puré, desde el primer momento yo utilizaba aceite de oliva virgen extra, así que rotundamente se le puede dar, desde que el niño empiece a tomar alimentos, se le puede dar este tipo de grasa y evidentemente a cualquier edad, si uno tiene 108 años, 120 o la edad que uno tenga. ¿Existe alguna contraindicación para tomar aceite de oliva virgen extra o vírgenes? No hay ninguna contraindicación, solo si existe alguna alergia, que está documentado. Hay poquísimos casos a nivel mundial, pero hay algunos casos, sobre todo se han descubierto en personas que trabajan asiduamente en almazaras y están en contacto muy frecuentemente con este alimento, y en algunos, muy pocos casos, pero se ha detectado que puede haber una alergia. Entonces, en ese caso habría que tener cuidado. Pero no hay ninguna contraindicación, ni siquiera aquellas personas que tienen aterosclerosis, que tienen un infarto de miocardio, que tienen enfermedades cardiovasculares, todo lo contrario. Es que hay que decir que tomen esta grasa y que dejen el resto. Así que no es una contraindicación, es una indicación para que lo tengan que tomar. Todo lo contrario. ¿Qué
Por último, ¿qué cantidad de aceite tomar? Bien, como he dicho antes, lo importante es seleccionar en nuestra dieta grasas que sean saludables, aceites de oliva vírgenes o virgen extra a ser posible. Hay que sustituir las que no son saludables por aquellas, no añadir más. Repito, hay que sustituir y sobre todo, insisto, también en la moderación, es decir, porque como en todo, un exceso de cualquier cosa pues puede ser malo. Es decir, todos podemos estar de acuerdo que el agua es buena porque me impide que estemos deshidratados, pero claro, si te tomas 20 litros de una vez, yo le aseguro que usted muere, con lo cual la moderación en todo y en esto también es importante. La cantidad de aceite de oliva va a depender de la edad, de las condiciones de cada uno, pero como hemos dicho anteriormente, es que este alimento regula perfectamente este circuito de la saciedad y cuando uno está tomando este tipo de grasa, uno lo nota, si se está fijando en su organismo, nota que uno se queda ya contento, se queda saciado y no quiere seguir comiendo más, lo que no ocurre con otro tipo de grasas como hemos comentado anteriormente. Por terminar, para concluir, este artículo que le pongo aquí, que también está en la revista Nutrients, que es una revista Open Access, con lo cual cualquiera se lo puede bajar. Bueno, lo publicamos también recientemente y en él se recogen las principales conclusiones de un congreso internacional que organizamos aquí en Jaén y que tenía como tema precisamente la relación entre los aceites de oliva vírgenes y la salud. Aquí no están tratados todos los temas relacionados con la salud, porque evidentemente no se pueden tratar en un solo congreso y en un artículo en este caso. Seleccionamos algún tipo de patologías importantes, como era el cáncer, como era la obesidad, como eran las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades autoinmunitarias. Por tanto, si alguno de ustedes está interesado, se puede bajar este artículo, porque, repito, está en Open Access. Espero, por tanto, que le haya esclarecido algunos aspectos que no estuviesen muy claros y con esto estoy a su entera disposición para contestar a todas aquellas cuestiones que me quieran formular a partir de este momento. Gracias. Muchas gracias por su excelente presentación, doctor Gaforio. Le pedimos que se quede con la cámara encendida y vamos a invitar a la doctora Belia Yufra Picardo. Ella es doctora en Ciencias, magíster en Ciencias e Ingeniería en Industrias Alimentarias, con estudios realizados en aceite de oliva y especialista en proyectos de innovación e investigación. Asimismo, invitamos a Lourdes González Koch, ingeniero en Industrias Alimentarias, especialista en helayotecnia y titulada como experta en cata de aceites de oliva vírgenes por la Universidad de Jaén en España. Ha representado al Perú como jurado en concursos internacionales de aceite de oliva y se desempeña como gerente de calidad e innovación en Agroindustrias González. Les dejo para que puedan realizar las consultas al expositor. Muy bien, muy buenas tardes ya a todos. Agradezco al doctor Juan José Gafordio, ¿no? Que nos ha dado esta charla que es bastante, digamos, nos da bastante información sobre el aceite de oliva, ¿no? Es bastante bien saber y romper esos mitos del aceite de oliva, ¿no? Nuestro expositor, el doctor Juan José Gaforio, ¿no? Él es parte de la Universidad de Jaén y bueno, del grupo de investigación de inmunología tumoral, que es la autoridad y el referente en hablarnos todo lo que nos ha dicho y todo lo que, las recomendaciones que nos ha dado, ¿no? Dentro de la Universidad de Jaén también él lleva diferentes líneas de investigación, ¿no? Que son bastante importantes, como los mecanismos moleculares de evasión tumoral, la metástasis, que es bastante importante en lo que refiere el consumo del aceite de oliva, ¿no? También él es parte, ¿no? de Predimed, que es una entidad que se encarga de estudiar en España todo lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Y dentro de ello está el aceite de oliva, ¿no? Tal cual, él nos ha conversado los mitos y toda la información que nos ha dado del aceite de oliva. Es importante también aquí en el Perú considerar nosotros estos estudios, ¿no? Nuestras variedades son bastante diferentes a la de España, pero deberíamos nosotros como universidad, como academia y Estado, estudiar ello, ¿no? Estado y también empresa, ¿no? Involucrar a las empresas porque el día de hoy tenemos a Prolivo como una entidad ya en el país que rige todo lo que es la producción del olivo, el aceite de oliva y la aceituna.
entonces deberíamos también hacer investigación, ¿no? Doctor Juan José, más bien nos gustaría, digamos, a toda la audiencia que se encuentra el día de hoy con nosotros, recomendarnos, ¿no? Recomendarnos en nuestras variedades, porque no son variedades muy diferentes a las de España, y qué podríamos hacer nosotros, cuáles serían nuestros estudios básicos, ¿no? En el país, en Perú se ha hecho estudios, pero recién incipientes, pero no sé, gracias, más bien el día de hoy también tenemos audiencia de diferentes escuelas de nutrición, de industrias alimentarias, ¿no? Y enfocarnos a nuestros estudios de nuestras variedades y de las variedades y de la calidad de aceite de oliva peruano, ¿no? Agradecería usted de repente si nos puede dar unos pasos iniciales, porque estamos recién estudiando, para nosotros llevar también y concretar algún día, tener en nuestro país facultades y universidades como la Universidad de Jaén que estudia sobre el aceite de oliva, ¿no? Agradecería nos apoyen en eso, si podría darnos algunos alcances. Sí, encantado. Bueno, no soy experto, evidentemente, en las variedades de aceituna que tienen en Perú, no tengo ese dato, pero yo empezaría por, no sé si lo habrán hecho ya, por hacer un estudio en la composición de las variedades de aceituna que tienen en su país y de la composición de aceites que se pueden obtener de esas aceitunas. Con eso uno tiene una foto fija de las características de ácido graso y de componentes minoritarios que tiene cada una de las variedades, cada uno de los aceites que se obtienen de esas variedades, y uno puede ya enfocar actuaciones de intervenciones dietéticas con los pacientes, porque como he dicho anteriormente, bueno, pues es que hay que seleccionar muy bien el tipo de aceite si se está administrando a individuos, a personas que tienen distintas patologías o que incluso que son sanos, pero quiere uno ver el efecto que tiene sobre la salud. Así que es muy importante hacer un estudio de los componentes minoritarios, de los polifenoles, qué cantidad hay, y ver si hay grandes diferencias entre las distintas variedades que tienen en su país. Porque, como he dicho anteriormente, los componentes minoritarios, ahí reside gran parte de las propiedades saludables que tienen estos aceites. No me quiero olvidar de la porción lipídica, de la grasa, porque también ahí, evidentemente, la cantidad de ácido graso monoinsaturado es importante, la cantidad de ácido graso poliinsaturado omega 6 también. Es decir, hacer un estudio comparado entre las distintas variedades, los aceites que se obtienen de ahí, para saber de qué parten ustedes. Y con ello, ustedes ya pueden hacer después intervenciones dietéticas sobre personas, ¿no? Porque de esa forma, bueno, pues pueden intuir cuál aceite puede ser mejor. Yo cuando me mandan algún artículo para revisar de revistas, si es una intervención con aceite, yo siempre pregunto, porque la mayoría de las veces no lo pone, los autores ponen la mayoría de las veces, hemos administrado a los pacientes aceite de oliva virgen. Y yo siempre pido que me digan qué variedad y que me digan la composición de ese aceite. Porque no es igual dar aceite de oliva refinado que un aceite de oliva virgen extra. Y no es igual dar aceite arbequina que aceite picual. Porque eso es fundamental. Si no, después no se pueden comparar los resultados. Es que son totalmente distintos. Así que yo empezaría por ahí y después, bueno, pues ya seleccionar el tipo de persona sobre la que hacer intervención dietética, y en eso ya ustedes son los que tienen que decidir por motivo de alguna enfermedad que a ustedes les preocupe o alguna característica propia de su región o su país, ¿no? Pero yo empezaría por ahí, por saber qué es lo que tienen entre manos, porque esa es la herramienta que tiene para después hacer la intervención dietética. Sin eso, malamente podemos continuar. Perfecto, muchas gracias. Ahora que estamos en esta pandemia mundial y estamos todos afrontando el COVID-19, el SARS, ¿no? Es necesario, y bueno, he visto que se han estado haciendo investigaciones al respecto con la Universidad de Jaén y el Hospital Universitario de Jaén. No sé si usted, y básicamente en lo que estábamos hablando, los polifenoles, no sé si usted tiene algún alcance sobre estas investigaciones. Sabemos que los polifenoles son las partes minoritarias del aceite de oliva, pero las de mayor importancia, ¿no? Entonces, no sé, o de repente podríamos
dar algunos alcances y convocar a la comunidad de que el aceite de oliva, mediante también sus contenidos de vitamina D, que también son importantes, podríamos de repente ayudar a estos pacientes a tratar lo que es el COVID-19. No sé si usted nos puede dar mayor información sobre ello. Me puedo dar información de primera mano porque estamos estudiando precisamente eso. El estudio Predimes Plus estamos estudiando ahora mismo, y además lo hacemos, toda la analítica lo hacemos en nuestro laboratorio, aquí en nuestro laboratorio de inmunología en la Universidad de Jaén. Estamos estudiando a todos los pacientes de Predimes Plus y estamos empezando ya a hacer, esta misma semana hemos empezado a hacer la serología de todos los pacientes, porque lo que queremos ver, ya que estamos estudiando estos pacientes desde el año 2013, que están absolutamente estudiados en todos los parámetros, le damos nosotros lo que tienen que comer, el grupo de intervención tiene un determinado tipo de aceite que es el que nosotros le damos. Queremos ver si precisamente esta intervención dietética tiene que ver con que los individuos se infecten menos, y si se infectan, si tienen la enfermedad menos grave, es decir, que no se hospitalicen, que no vayan a la UCI y que no mueran. Entonces, justo estamos en eso, es decir, lo estamos haciendo nosotros. El estudio que usted ha apuntado anteriormente, creo que ese no ha encontrado financiación, me parece, creo que no lo ha empezado, pero este de Predimes Plus lo estamos haciendo nosotros, y creo que el único en el mundo que se está haciendo en ese sentido, porque podemos, cuando terminemos este estudio, podemos ver si la nutrición tiene que ver algo, no con que te infectes del virus, sino con que la progresión de la enfermedad sea más grave o menos grave, que es lo importante, porque si uno pasa la infección de forma asintomática, bueno, pues como otros tantos virus, no pasa absolutamente nada. Lo importante aquí es que tú no tengas la enfermedad grave, que no ingrese en el hospital, que no ingrese en la UCI, y sobre todo que no fallezca al final. Así que por eso digo que le puedo dar esa información de primera mano. No puedo dar todavía resultados porque tenemos que hacer la analítica de los 6.700 pacientes, pero lo estamos haciendo nosotros. Así que yo encantado, cuando esto acabe, pues sabremos al final correlacionar esto. Yo creo profundamente, porque hace 3 semanas me invitaron también a dar una conferencia para Argentina y me pidieron que hablase precisamente de esto, de la asociación que podría haber entre la nutrición y la posibilidad de padecer la forma grave de COVID-19. Por lo que ya sabemos, porque el COVID-19 está involucrado absolutamente todo el sistema inmunitario, hay una sobre presencia de la respuesta inmunitaria, hay una respuesta hiperinflamatoria. Yo estoy absolutamente convencido que la nutrición puede jugar aquí un papel muy importante, pero no hace falta, no solamente hay que estar convencido, es que hay que demostrarlo. Entonces en eso estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Juan José. Y bueno, tenemos algunas preguntas aquí. ¿Cuál es? Dice consulta del señor Germán Bauman. Si la afirmación de los beneficios respecto a enfermedades a la dieta del aceite de oliva extra virgen o nueces, dice respecto a enfermedades, ¿no? Del aceite de oliva extra virgen o nueces, también según su experiencia puede incluirnos el consumo de aceitunas de mesa. Nosotros hemos trabajado con la aceituna de mesa, por lo que Noé antes ha dicho, bueno, pues se está trabajando muy arduamente en este sentido. Al final, como él ha dicho, es decir, lo que está en el aceite procede de la aceituna. En la aceituna hay también algunos otros componentes más. Entonces, no he hecho estudio ninguno con aceituna. El gran problema, que también ha dicho Noé, ha estado bastante parte de su exposición hablando de ello, es la presencia de sal, ¿no? Entonces, si son capaces de reducir la presencia de sal, pues la verdad es que es un alimento muy, muy bueno, muy sano en principio. Así que no le puedo hablar en primera persona porque no he trabajado nunca con aceituna, y entonces no tengo respuesta para eso de primera mano, porque no lo he trabajado. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación. Por mi parte, son las preguntas que he concluido. Y bueno, como se mencionó a inicios, esperamos verlos aquí en Tacna y que usted nos cuente más de la información que se esté realizando de los estudios, y que también Tacna, tal vez Perú vayamos a presentar información respecto a los polifenoles que se encuentran y a los compuestos minoritarios del aceite de oliva, ¿no? Muchísimas gracias, y pasamos con Lourdes.
¿Quién le va a hacer las preguntas? Gracias. Buenas tardes, doctor Gaforio. La verdad que, ante todo, agradecerle su excelente intervención, felicitarlo por toda la información que nos ha compartido. Y quisiera yo hacer hincapié sobre la base científica en función a la cual usted ha presentado la información. Muchas veces recibimos información de otro tipo de productos, ¿no?, que van ganando adeptos, como el caso del aceite de coco. Sin embargo, no hay información científica que dé la fehaciencia real de los beneficios del consumo de este tipo de productos, ¿no? En relación al estudio al que usted hace mención, tanto Predimed como Predimed Plus, yo sé que si bien ese estudio se planteó como un estudio para digamos, hacer investigación sobre lo que eran enfermedades cardiovasculares, los resultados tuvieron, digamos, incidencia también en otro tipo de enfermedades, ¿no? Quisiera que nos cuente un poquito más sobre eso, sobre, digamos, la relación que se ha demostrado, los beneficios del consumo de aceite de oliva con enfermedades, por ejemplo, de deterioro cognitivo, como el Alzheimer, o enfermedades como el cáncer de mamas. Bueno, sí, efectivamente se planteó fundamentalmente enfermedades cardiovasculares, porque como usted sabe, las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer puesto en cuanto a mortandad prácticamente en casi todos los países. Es decir, es un reto de sanidad pública importante porque afecta de forma extraordinaria a nuestra población. Pero la base de datos que tenemos no solamente nos centramos en enfermedades cardiovasculares, es que después sale un montón de más publicaciones que están relacionadas con cáncer, con Alzheimer, con otras enfermedades de deterioro cognitivo, etc. Al final, cuando uno presenta un proyecto, tiene que ponerle un título y como no puedes ponerle todas las patologías, pues se decidió poner enfermedades cardiovasculares por el motivo que le he dicho anteriormente. Pero en el estudio Predimed estudiamos una gran cantidad de patologías más, aparte de todas relacionadas con enfermedad cardiovascular. En mi caso, llevamos tiempo estudiando la relación que hay con la prevención de enfermedades carcinogénicas, de tumores, y también en el Predimed Plus y Predimed en su momento también obtuvo resultados muy interesantes. Por ejemplo, dentro de cáncer de mama es una patología, bueno, que es hay una incidencia muy elevada y que hay que estudiarlo de forma fehaciente. Y ahí se encontró que efectivamente el aceite de oliva virgen extra también es un alimento que puede ayudar a prevenir este tipo de patologías. Nosotros no lo he puesto aquí, pero estamos involucrados ahora en otro estudio, que es el Life Breast, que justo estamos estudiando eso, estamos estudiando no ya la prevención de cáncer de mama, sino aquellas mujeres que ya tienen cáncer de mama, si somos capaces de prevenir el que aparezcan metástasis, es decir, la progresión de la enfermedad. Y lo hacemos con una intervención dietética, en el que el aceite de oliva virgen extra también es un alimento estrella en ese proyecto. Así que ese es otro de los proyectos en el que estamos involucrados, que es precisamente centrado en cáncer de mama en este caso, y con mujeres que están ya diagnosticadas, que están tratadas, y lo que queremos ver es si una intervención dietética es importante para evitar que progrese la enfermedad. Así que en cáncer, sobre todo cáncer de mama, hay bastantes trabajos en ese sentido que ayuda a la prevención. En cáncer de colon hay algunos menos, por eso he mostrado aquí el estudio que hemos hecho en este caso no con personas, pero sí con ratones, con modelos murinos, en el que hemos demostrado que los aceites de oliva producen una desbiosis, modulan nuestra microbiota intestinal, de tal forma que crean un microambiente antiinflamatorio y eso favorece el que no aparezcan cáncer colorectal. Así que ahí hay menos evidencia, pero parece que puede ser también bastante prometedor. Deterioro cognitivo, también hay bastantes artículos relacionados con que es muy positivo. Algo que poca gente sabe, vivimos momentos duros y estos momentos son muy proclives a problemas de ansiedad y depresión. Bueno, yo siempre digo que a una persona con depresión lo primero que hay que cambiarle es la dieta, antes de dar una pastilla, porque la dieta está directamente relacionada con todo este tipo de problemas. Y ahí también empieza a haber bastante artículos en este sentido. En diabetes tipo 2 también es muy importante. Bueno, todo aquello que tenga que ver con sobrepeso y obesidad y las enfermedades que están asociadas a todo esto. Pero en diabetes tipo 2 se han hecho también estudios, Predimed tuvo bastante resultados en este sentido y demostraba que la intervención dietética
de tipo dieta mediterránea, en la que está presente el aceite de oliva virgen extra, es muy importante para prevenir el desarrollo, la aparición de diabetes tipo 2. Es decir, que hay un amplio panel de resultados. Como he dicho también en la última publicación, hay evidencias también que pueden ayudar a ciertas enfermedades autoinmunitarias, no a todas, pero sí a algunas de ellas. Y en el artículo ese que les he demostrado, ahí hay al final del artículo hay un resumen de lo que hay hasta el momento publicado. Por tanto, el abanico es muy amplio. Yo diría que la nutrición afecta al final a casi cualquier patología, ¿no? Y dentro de la nutrición, como ha quedado yo creo suficientemente claro en la exposición, es que las grasas ocupan un papel estelar y un papel fundamental, así que hay que saber elegir bien el tipo de grasa. Y lo que sabemos actualmente es que no hay otra grasa que tenga mayor respaldo científico que los aceites de oliva vírgenes y virgen extra. No existe. Lo que ha dicho usted, y antes he comentado antes, el aceite de coco se ha puesto de moda, pero es que no hay evidencia en ningún sitio. Es decir, se ha puesto de moda, pero no hay evidencia científica que respalden eso. Sin embargo, los medios de comunicación, fundamentalmente a través de Internet, tienen una fuerza brutal y hace que se expanda algo que no hay base ninguna. Nosotros tenemos un estudio, el estudio que he referido anteriormente con el aceite de coco y unos resultados que van a ser absolutamente sorprendentes porque no hemos encontrado con una patología que no esperábamos relacionada precisamente con este tipo de grasas. Así que, no sé, podríamos estar aquí bastante minutos hablando de distintas patologías, algunas están más demostradas, otras están por demostrar, pero indudablemente no hay otra grasa que tenga mayor respaldo científico que los aceites de oliva virgen extra. No hay ninguna otra, ninguna. Sí, precisamente yo, dentro de toda la información tan valiosa que hemos compartido a través de su exposición, quisiera resaltar esa frase final que usted menciona, no hay ninguna grasa en el mundo que pueda decir que es más saludable que el aceite de oliva. El aceite de oliva, o sea, no solamente se nos presenta como un alimento saludable, sino que, bueno, tiene unos beneficios, pues, impresionantes en muchos aspectos, ¿no? Ligados a la nutrición. Nosotros en Perú, bueno, estamos bastante acostumbrados dentro de nuestra comida, digamos, típica, al consumo de productos fritos, ¿no? Nosotros consumimos platos como, por ejemplo, los chicharrones, en fin, las papas fritas con el lomo saltado. En nuestra comida típica, pues, la fritura es una técnica de cocción que está bastante ligada. Pero también, además de ya estar demostrado que el aceite de oliva pues, puede ser empleado para ese tipo de técnica de cocción y que evidentemente es mucho más saludable que consumir un alimento frito con otro tipo de grasa, también se ha demostrado que cuando freímos con aceite de oliva, el contenido final de grasa en el alimento frito es menor que si utilizamos otro tipo de grasa. No sé si nos podría comentar algo también al respecto. Cuando está bien hecho la fritura y se utiliza aceite de oliva vírgenes, lo que hace es que el alimento no empapa la grasa. Con el aceite de oliva no se queda empapado, entonces el alimento no consume, aparte de la grasa que tenga el alimento en sí, no consume la grasa del aceite donde se ha frito, ¿no? Pero además hay otra cosa más, y es que si se utilizan aceite de oliva vírgenes y virgen extra, estos componentes minoritarios pasan al alimento, con lo cual cuando tú estás tomando el alimento que has frito ahí, te estás tomando también los componentes minoritarios que le ha transferido el aceite de oliva virgen o virgen extra. Y eso no ocurre con otros aceites, porque los otros aceites es que no tienen componentes minoritarios. Antes he dicho que el picor y el amargor es bueno. Los expertos en cata precisamente lo que hacen es que ven las características organolépticas de estos aceites, aceite de oliva vírgenes y virgen extra. No hay catas para aceite de girasol, no hay catas para cualquier otro tipo de aceites porque todos saben igual. ¿Y por qué saben todo igual? Porque tiene la inmensa mayoría, casi todo es grasa y componentes minoritarios no tienen nada, apenas tienen, que son los que le dan las características del color, el olor y el sabor que antes hemos estado hablando, que es lo que detecta al final un experto en cata, ¿no? Así que por todos los sitios, repito, es que las evidencias son absolutamente abrumadoras. El problema es que la ciencia está escrito en artículos de revistas científicas, normalmente en inglés, y el otro tipo de grasa va por medios de comunicación que son mucho más directos, que son los medios de Internet.
Eso no tiene ninguna evidencia científica, pero llega mucho a la gente y hay gente que le hace caso a eso. Pero la evidencia científica está abrumadoramente en posesión de los aceites de oliva virgen y virgen extra. Así es, doctor Gaforio. Miren, nosotros aquí en Perú trabajamos en la producción de aceites de oliva, básicamente con una variedad que, si bien es cierto, tiene origen español, pero ha tenido una adaptación propia aquí en el territorio peruano y latinoamericano en general, que, bueno, en Perú se le denomina la variedad criolla o sevillana, y que cuando nosotros trabajamos con esa variedad en la producción de aceites de oliva de cosecha temprana, pues obtenemos unos aceites que tienen un frutado intenso, ¿no? Y con unas notas bastante marcadas de picor y amargor, sin que perdamos el equilibrio, ¿no? De todos los descriptores olfato-gustativos del aceite. Bueno, hemos tenido, la verdad, con gratísima sorpresa encontrar estos aspectos tan positivos de la variedad con la cual nosotros trabajamos, y que precisamente le dan esas características de un picor, un amargor bastante potente, recalcando que, por supuesto, no perdemos el equilibrio sensorial en conjunto del producto. Y eso hace que algunos consumidores, pues, de alguna manera sientan un rechazo por el consumo, ¿no? Por eso que la explicación que usted nos da sobre que esas características precisamente son aspectos positivos en el aceite y que le confieren esas condición de un alimento saludable, refuerza mucho a nosotros, el sector productor, el poder continuar trabajando en la difusión y la introducción del consumo de ese tipo de productos. Sin embargo, ¿cuáles podríamos indicar nosotros al consumidor, a las personas que se han conectado esta tarde, esta mañana a la exposición, la dosis recomendada? ¿Qué cantidad de aceite de oliva deberíamos consumir? ¿Y qué alimentos, digamos, como los productos de bollería, de panificación, de alguna manera esconden también el contenido de grasas que no son saludables y que deberíamos alejarlos o minimizarlos dentro de nuestra dieta? Bueno, la cantidad que se baraja en casi todos sitios estaría entre 30 y 40 mililitros al día. Eso es lo que se estima para una persona media que no tenga ningún tipo de patología y que tenga una edad, bueno, que sea una persona adulta, ¿no? Pero yo le puedo asegurar que yo no mido el aceite que tomo. Yo tomo más cantidad de eso, no tengo problema en absoluto de sobrepeso, obesidad, no tengo ninguna patología, no estoy en tratamiento con nada. Porque he dicho antes lo he explicado, lo he intentado explicar, que si uno toma este tipo de grasas saludables es que tu cuerpo te va regulando solo, no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo. Es que cuando terminas de comer te sientes bien, no necesitas comer más. Entonces, pero si hay que decir alguna cantidad, estaríamos entre 30 y 40 mililitros al día. Eso podría ser más o menos. En cuanto a lo que dice de la bollería hay que eliminarla totalmente. El tipo de grasas que ponen allí es la grasa, las más baratas, son la grasa, tienen bastante grasa tipo trans, que eso está demostrado que no es nada bueno para las enfermedades cardiovasculares. Y eso habría que desecharlo totalmente. Aquí en España, cuando éramos niños, en la merienda nos daban nuestras madres un poco de pan con aceite de oliva, y ahora los niños lo que toman son, algún tipo de alimentación de bollería industrial, que es absolutamente nefasto, porque eso al final lo que lleva es que a los niños los tengamos con sobrepeso y obesidad. En cuanto al sabor, las características que antes hemos dicho, yo creo que hay mucha gente que lo rechaza, el que pique, el que amarga, lo hemos explicado antes, pero a la gente no hay que decirle que le tiene que gustar el picor y el amargor, porque sí, uno puede decir, bueno, si a mí no me gusta, pues no me gusta, ¿qué voy a hacer, no? Lo que hay que explicarle es qué hay detrás de ese picor y ese amargor, es decir, qué moléculas están detrás, producen eso, y qué efecto tienen esas moléculas en la salud, que es lo que he demostrado antes. Y después hay otra cosa importante, si se fija usted, los alimentos que hay ahora mismo están perdiendo sabor y olor. Yo recuerdo de pequeño los melocotones, que tenían un olor y un sabor maravillosos. Eso se ha perdido. Yo recuerdo de pequeño que había manzanas, dependiendo de la época del año, había manzanas diferentes y con un olor y un sabor estupendo. A la vista a lo mejor no eran tan bonitas como ahora. Ahora la industria lo que está poniendo en el mercado son alimentos muy bonitos a la vista, pero no saben de nada, ni huelen nada, ni saben nada. Entonces, un plus que tiene el aceite de oliva virgen y virgen extra
es que es virgen en este sentido. Es decir, conserva algo que están perdiendo el resto de alimentos naturales, que es ese olor, ese sabor. Eso es magia. Eso es oro puro. Eso va a quedar muy pocos alimentos que tengan estas características. Y afortunadamente todavía tenemos esas características en el aceite de oliva virgen extra. Entonces, eso es lo que el consumidor tiene que valorar. Está tomando un producto absolutamente natural, que huele, que sabe, que cuando lo metes en la boca te da una reacción que puede ser más positivo o más negativo. Pero yo siempre cuando explico algo de esto y me comentan esto, yo siempre le digo a los alumnos, a ver, ¿vosotros acordáis la primera vez que tomasteis una cerveza o un whisky, a la gente que le guste el whisky? ¿Sabe bien o no sabe bien? No sabe bien, está amargo, ¿no? La cerveza y el whisky. Sin embargo, uno insiste y al final, pues está muy bueno, ¿no? Y ya le gusta. Es decir, este tipo de alimentos que pican, que amargan, son para paladares que están educados, ¿eh? Hay que insistir y al final, cuando tú entras en esos detalles, ya no puedes volver atrás. Yo ya no puedo tomar, yo tomo un aceite que no tenga estas características que tienen los aceites de oliva virgen extra y yo no me entra en la boca, no tengo que escupir. Yo necesito que el aceite tenga ese picor, que tenga ese amargor, que tenga esas notas a hierba recién cortada. Todo eso es magia. Eso no hay otro alimento. Entonces, eso es lo que hay que venderle a la gente. Es que es una vivencia única, no solamente un alimento, es una caricia a todos nuestros sentidos, es un lujo. Hay que enamorar al consumidor de esa forma y hay que hacerle ver que tiene que ser consciente de lo que está probando, porque comemos muchas veces con prisa y no estamos degustando lo que estamos comiendo. Entonces, la comida es para degustarla, es para apreciarla y todos estos sabores te los da esta grasa y no ninguna otra grasa. Si encima la evidencia científica está de la parte de los aceites de oliva virgen extra, pues que no hay posibilidad de competición. Nadie puede competir con esto. Eso es lo que hay que transmitirle al consumidor. Pues totalmente de acuerdo, José Juan. La verdad que yo creo que ese amor, ese enamoramiento que sentimos, esa pasión, esa es la forma que estamos seducidos por el aceite de oliva, yo creo que hay que transmitirlo a los demás. Este espacio ha sido perfecto para ello. Yo creo que ha quedado clarísimo los beneficios del aceite y eso, que no solamente es bueno, sino que también es un alimento para disfrutarlo, ¿no? Para disfrutarlo con todos los sentidos. Entonces, nuestro reiterado agradecimiento, José Juan, por la valiosa información que nos has compartido y queda abierta, por supuesto, la invitación para que volvamos a reunirnos. Esperemos que la próxima vez, pues ya esas barreras sanitarias se hayan superado y podamos tener esa presencialidad que también nos aporta muchísimo en el intercambio de información. Así que muchísimas gracias y estamos siempre en contacto. Pues nada, gracias siempre a ustedes porque es un placer estar aquí y compartir lo poco que uno sabe de una cosa muy concreta y compartirlo es maravilloso. Muchísimas gracias a los tres, al doctor José Juan Gaforio, Lourdes González, Belia Yufra. Ya estamos finalizando esta conferencia virtual. Para tal caso, vamos a agradecer a nombre de la Asociación Pro Olivo y de las empresas asociadas productoras de aceituna de mesa y aceite de oliva del Perú. Agradecemos al doctor Noé Arroyo y al doctor José Gaforio por el tiempo y conocimiento brindados el día de hoy. Asimismo, nuestro agradecimiento a las ingenieras Marta Gallegos, Belia Yufra, Karina de Estefanis y Lourdes González por los aportes y las preguntas realizadas. Agradecemos a los asistentes a esta conferencia virtual y a los que nos están siguiendo a través del Facebook Live, nutricionistas, docentes universitarios e investigadores, productores de campo, profesionales, técnicos del sector, funcionarios del Estado, estudiantes y empresarios que se han conectado desde diferentes lugares de Argentina, Uruguay, Chile, España y por supuesto Perú. Esperamos que todo lo tratado en esta jornada sea de utilidad para todos. Y lo más importante, que todos difundamos las propiedades y beneficios que tiene para la salud el consumo de aceituna y aceite de oliva. No quiero terminar esta conferencia sin dar un agradecimiento especial a Sofía Mesa, miembro del equipo de Pro Olivo, por la excelente organización de esta conferencia.
A todos los asistentes, muchísimas gracias nuevamente y los esperamos en una próxima oportunidad. Okay.